nació Jesús, ¿saben? Para venir a salvarnos con nuestros pecados y darnos esa vida eterna, ¿ven?
Gracias a Dios por los talentos que les ha dado a nuestros jóvenes, porque Dios los ha tomado de su mano. Y seguimos adelante con otro especial de nuestra hermana Cintia Vázquez. Dios es grande, poderoso. Hola, buenas tardes. Me llamo Cintia y esta canción está en inglés y es de que Dios dio a su único Dios, nuestro Rey, pues dio a su único Hijo Jesucristo por nuestros pecados, pues. Un aplauso para nuestro Señor, Padre Celestial. Y un aplauso para todos los jóvenes que nos visitan esta tarde. Amén, amén. Continuamos con nuestro programa y le pasamos el micrófono a nuestro pastor. ¿Quién vive? Cristo. El mundo estaba sin esperanza, estaba perdido.
Dios, en su eterno amor, nos envió a su Hijo Jesucristo. La verdadera Navidad es aquella que se vive cuando hemos conocido el propósito completo de Dios para redimir a la humanidad. Nosotros celebramos que un día Jesucristo llegó a nuestro corazón. ¿Cuándo llegó Jesucristo a su corazón? ¿Cuándo llegó a su vida? Ese día es Navidad. El día que nació Jesucristo en ese pesebre humilde. Dice la Escritura que Él le escogió, dice que al vil y al menospreciado, aquello que el hombre había desechado, es lo que Dios ha escogido, ha buscado. Eso no quiere decir que la salvación no es para los sabios, para los hombres prominentes de este mundo, por supuesto, es para toda la humanidad. Hay quienes han llegado a pensar que la religión o el creer en Dios es solamente para la gente pobre, para la gente que no tiene bienes en este mundo. Y bueno, déjeme decirle que nosotros estamos tan bendecidos porque la Escritura nos dice que la bendición de Jehová es la que enriquece. Entonces estamos enriquecidos. Somos hijos del gran Rey, del dueño de todo el universo. Hablando con algunos hermanos en estos días, les decía que en realidad nosotros servimos a un Dios poderoso. Y bueno, ¿cómo se sentiría usted a lo mejor siendo parte del comité de trabajo de una persona famosa o de un gobernante? A lo mejor nos sentiríamos tan complacidos, tan satisfechos, o nos sentiríamos bien en nuestra parte humana, recibir quizás en el lugar donde trabajamos a una personalidad tan grande como un presidente de una nación. Pudiera ser el presidente de esta nación que muchas personas no están de acuerdo con él, ¿verdad? Pero aún así el recibir a una persona tan distinguida le haría sentir bien. El trabajar cerca de una persona como ella a lo mejor le haría sentir mejor, ¿verdad? Es posible que esa parte nuestra de humanidad se sentiría tan agradable. Pues déjeme decirle que nosotros le servimos al Rey de todo el universo. Usted y yo, desde el momento en el que conocimos de Él, ¿verdad? Venimos a formar parte de esa servidumbre y le servimos a Él día, tarde y noche. Así es que es una gran bendición, una gran bendición. Y en esta noche tenemos la continuidad. Vamos a permitir que los niños menores de 8 años salgan a su respectiva clase. Y luego vamos a considerar también, tenemos a los jovencitos o adolescentes, ¿verdad? O preadolescentes que están también en el taller de lectura, ¿verdad? Jovencitos de 9 a 13 años que salen también en esta tarde. Quiero dar una muy cordial bienvenida a todos los que nos están visitando en esta tarde. Tenemos visitas, primera, segunda, tercera vez. Bueno, todos son bienvenidos a la casa del Señor, amén. Quiero traer la continuidad en esta tarde de lo que dejamos pendiente la semana pasada. Estamos hablando, ¿quiénes eran los reyes? Los reyes magos, ¿eran reyes? ¿Eran magos? ¿Cuántos eran? ¿Verdad? Los nombres que la tradición le ha puesto, los imperios que han existido y cómo estos personajes han sido tan importantes, tan sobresalientes. Y estuvimos viendo algunos pasajes donde vemos, ¿verdad? Muy conocido por nosotros ¿quién no conoce la historia de José en Egipto? ¿Quién no conoce la historia de Moisés en Egipto también fue criado? ¿Quién no conoce la historia de Daniel, verdad? Que estuvo en Babilonia, que fue metido en el pozo de los leones y sus 3 amigos en un horno ardiente, calentado 7 veces más. Todo por causa
¿verdad? De su fe. Entonces, en esta noche vamos a continuar. Dijimos que habían cuatro imperios en el mundo que han sido muy interesantes, muy importantes, y en los cuales han habido hombres sabios, hombres a los que se les llamaban magos. Y quiero recordar esa palabra, ¿verdad? Porque la palabra correcta es magos. Solamente que dijimos que en el tiempo esto sufrió un gran cambio. Resulta que este grupo era una tribu sacerdotal, ¿verdad? De los medos persas. Y esta tribu se consideraba o llamado más bien magos, ¿verdad? Solo que como ellos se dedicaban al estudio de la astronomía y la astrología, esa palabra se llegó a corromper de tal manera que hoy día cuando dicen un mago, lo relacionan inmediatamente con la hechicería, con la brujería y todas esas cosas. Pero originalmente la palabra magos era en honor a esos hombres que estudiaban la astrología, la astronomía, ¿verdad? Porque en esos tiempos no se diferenciaba entre qué era ciencia y qué era la parte esa mística, esa parte de los que creen en la astrología, ¿verdad? Y entonces todo ello que hasta hoy en día sabemos ahora la relación. La astronomía es una cosa en la ciencia y la astrología tiene que ver con superstición. Así es que estuvimos viendo de cómo, ¿verdad?, estos hombres eran tan importantes en todos los gobiernos, y estuvieron allá con los babilonios en el tiempo de Nabucodonosor, cuando Nabucodonosor tuvo aquel sueño y nadie se lo podía interpretar, ¿verdad? Y allí estuvo Daniel. Y entonces luego en el tiempo de Darío, cuando los medos persas habían conquistado, y ahora había un grupo también, ¿verdad?, de los que les llamaban los caldeos, los sabios, los adivinos de ese entonces, entre los cuales nadie pudo interpretar, ni siquiera describir el sueño que el rey había tenido, ¿verdad? Pero hubo alguien que sí pudo, ¿verdad? Un hebreo, un judío llamado Daniel, ¿verdad? Y por esa interpretación salvó la cabeza de todos aquellos sabios, aquellos adivinos y todas aquellas personas que eran importantes. Y aunque eran importantes, el rey había dado un decreto que si no le decían el sueño y su interpretación, entonces iba a volar cabezas. Entonces Daniel, ¿verdad?, al interpretar ese sueño se coloca ahora en un lugar prominente y se hace el jefe de todos los sabios en ese entonces. Y vemos que desde entonces Daniel, ¿verdad?, como Dios, lo que estamos viendo aquí es como Dios planificó absolutamente todo lo que prepararía hasta el día del nacimiento de su Hijo Jesucristo en esta tierra. Vamos a Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. Dice la escritura en Mateo capítulo 2, voy a darle lectura en el capítulo 2 desde el verso 1. Esto es como la continuación, ¿verdad?, de la escritura donde abrió nuestro hermano en esta tarde. Y dice ahí precisamente el título, la visita de los magos. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo de Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo.
Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y oramos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque la historia, Señor, que escribiste, preparando, Señor, el camino de la entrada, Señor, de tu Hijo Jesucristo a este mundo, y todo, Señor, con el único objetivo, Señor, de salvar a la humanidad. Gracias porque todo lo preparaste, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, a entender este pasaje de la historia que reafirma, Señor, nuestra fe. Muchas gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. La pregunta era, ¿verdad? ¿Cuántos eran los sabios o los magos? ¿Cuántos eran? Ahora entendemos que la palabra correcta es sabios. Hombres que habían investigado, hombres que estudiaban, hombres que se preparaban. Entonces eran llenos de sabiduría y eran los que siempre estaban en los palacios del rey. Vemos que José pudo interpretar el sueño de Faraón, ¿verdad? Y llegó a ocupar un lugar prominente. Entonces todos esos personajes, ¿verdad? Considerados o llamados los magos, que estuvieron presentes en el imperio babilónico, en los medos persas, con los griegos y también con los romanos. Entonces estos habían obtenido ese título, ¿verdad? De magos, porque era una descendencia de una tribu sacerdotal, y vimos la semana pasada que tenían mucha similitud con todo lo que se hacía en Israel, ¿verdad? La liturgia que tenían, la forma de adoración, de servicio. Ellos creían en un solo Dios, ¿verdad? Y dijimos que adoraban en alguna forma, tenían una flama sagrada para ellos que nunca se apagaba, y de ahí tomaban algo muy parecido a lo que tenía Israel. Y vimos, ¿verdad?, cómo el enemigo tiene siempre algo falso, crea algo falso de algo genuino. Entonces desde entonces se estaba preparando también el enemigo con algo falso. Bien, entonces vimos que Daniel llegó a ser una gran influencia para todos aquellos hombres que eran tan prominentes y eran tan poderosos, porque vamos a ver en esta noche qué tan poderosos eran, de tal manera que nadie podía llegar a ser rey a menos que estos lo nombraran. Entonces vemos si Daniel fue tan bueno en ganar a estos magos y convencerlos del hecho, ¿verdad?, de la llegada del Mesías. Entonces estamos hablando de casi 600 años antes de que el Mesías naciera aquí en la tierra. Entonces en el 6º capítulo de Daniel encontramos una trama en contra de Daniel, pero esto no fue tramado por los sabios, por los adivinos de ese entonces, sino que más bien esto se llevó a cabo con una parte de envidia de los sátrapas. Y los sátrapas eran personas, ¿verdad?, que ese término se usaba para describir a los gobernantes regionales de ahí en Babilonia, que no tenían nada que ver con el palacio, solamente eran gobernantes, pero que tenían cierta envidia hacia Daniel por el lugar tan próspero que tenía, ¿verdad? Ahora, entonces todo eso fue concebida debido a la envidia que estos hombres tenían en contra de Daniel, ¿verdad? Entonces esto no fue diseñado por los magos, ¿verdad? Al contrario. Entonces es muy probable que Daniel fuera alguien que gozaba de mucha credibilidad y fue muy convincente en su impacto. De hecho, ¿verdad?, cuando Daniel fue arrojado al foso de los leones, ¿verdad?, el rey estaba tan seguro y le dijo a Daniel: Daniel, el Dios en el que tú confías, Él te va a salvar, ¿verdad? Y es muy posible que el rey estaba, ¿verdad?, echándole vueltas y se puso tan contento después de que Daniel pudo pasar por esa prueba. Entonces los magos mantuvieron su lugar de prominencia, ¿verdad?, influenciados sin duda alguna por el hombre tan grande como Daniel. Entonces hubo pocos que vinieron como él, influenciados
judíos piadosos. Recuerden que ahí en Babilonia muchos no regresaron cuando regresaron a Jerusalén, a Israel, sino que fueron matrimonios mixtos, ¿verdad? La cultura judía constante que se les impuso en muchas maneras. Bueno, el tiempo pasó, ¿verdad? Llegaron a tener una posición en el imperio medo-persa, fueron bastante escuchados por el rey, tenían un gran poder ante el rey, y en el sexto siglo antes de Cristo, o sea 600 años antes, hubo un gran rey de Persia llamado Darío el Grande, y ¿verdad? Dijo que establecería una religión nacional, que sería el zoroastrismo. A lo mejor usted ha escuchado muy poco de ello, aunque es una religión bastante antigua, ¿verdad? El zoroastrismo, esto tenía que ver, ¿verdad?, con la creencia de la lucha entre el bien y el mal, que siempre ha existido, ¿verdad? Pero ellos tenían ciertos rituales y no vamos a entrar en detalle de todo ello. Solamente que ellos traían una línea de servicio, de creencia, ¿verdad? Por herencia, eran sacerdotes, pero empezaron a adoptar esto porque Darío, al imponer esta religión nacional, ¿verdad?, tenía algunos cambios que tuvieron que hacer ellos con tal de no perder el poder político que tenían dentro del palacio. Entonces, algunos de ellos pudieron haberse inclinado al zoroastrismo, algunos a las prácticas antiguas que tuvieron como magos, ¿verdad? Es lo que sucede muchas veces, especialmente en este país. Usted ha sido testigo de algunos, ¿verdad? Que sí son genuinos, creyentes, que defienden la fe, ¿verdad? Que creen en Jesucristo, que creen y apoyan al pueblo de Israel. Y hay otros que dicen que son cristianos, pero que tienen una ideología diferente. Entonces, vemos aquí que, y dicen que son cristianos solamente para recibir el apoyo, ¿verdad?, de los cristianos. Entonces, algunos de ellos, ¿verdad?, pudieron haber sido genuinos, algunos conservaron su fe, su creencia, toda la línea como lo traían, ¿verdad? Pero estos magos que se aparecen en el nacimiento de Cristo eran verdaderos buscadores del Dios verdadero. Entonces los magos eran tan poderosos que los historiadores nos dicen que ningún persa podía llegar a ser rey a menos, ¿verdad? Ningún persa podía llegar a ser rey a menos de que cumplieran con dos requisitos importantes. ¿Y cuáles eran estos requisitos? Uno, primero tenían que dominar la disciplina científica y religiosa de los magos. O sea, tenían que tener sabiduría. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando Moisés, capítulo 7 de Hechos, nos dice que Moisés dominaba, ¿verdad?, todo el lenguaje, todo lo que era relacionado a lo cultural, ingeniería, ¿verdad?, la ganadería. Entonces ellos tenían que ser prominentes, ¿verdad? Entonces estos persas tenían que cumplir con ese requisito, tenían que tener todo ese conocimiento y tenían que cumplir también con lo religioso de los magos. Dos, tenían que ser aprobado y coronado para ser rey, tenía que ser aprobado y coronado por los magos. Entonces en Esther capítulo 1 verso 19 y también en Daniel capítulo 6, no vamos a ir porque vamos rápido, ¿ok? Solamente apúntelo y se lo dejo de tarea. Entonces, dice la escritura, ¿verdad? Ahí se menciona un par de veces el nombre de la ley de los medos y los persas, y lo dice así, que tenían que dominar la ley de los medos y los persas, y se refería precisamente a eso, porque eso era un código, era la disciplina científica religiosa de los magos. Entonces, su sabiduría era requerida para que alguien llegara a ser un monarca en Persia. Además, los historiadores nos dicen que ellos controlaban también el área judicial y el área real, o sea que tenían bastante poder político. En Esther 1, verso 13, tenemos una indicación de que el grupo de los jueces era escogido del grupo de los magos, eran bastante poderosos, y usted tiene que recordar que cuando hablamos del imperio persa y el imperio de los medos, ¿verdad? Y el imperio babilónico, que estaban hablando acerca del control del oriente, era un imperio enorme, se trataba de conquistar todo lo más que pudieran, y en los tiempos de Babilonia, el Medo, ¿verdad?, y Persia, ellos literalmente, escuche bien, controlaban lo que era el mundo entero, así como hay países hoy en día que son bastante poderosos y que pueden controlar, muchos de ellos, hasta la economía, ¿verdad? La gran influencia que tienen en muchas partes. Entonces estos hombres eran tan poderosos, ¿verdad? Y
y no solo eran responsables por establecer el patrón de cada monarca en esa época, sino que también eran responsables por establecer a los jueces. Entonces, tenían un sistema de verificación, ¿verdad? De un sistema para evitar el despotismo que podía emanarse por el resultado, ¿verdad? Para que no hubiera corrupción, para que no hubiera un monarca que fuera como un dictador, ¿verdad? Porque, o sea, había un balance. Entonces, de todo ello, ellos se encargaban. Entonces, la historia nos dice que conocían la astronomía y eran muy buenos en las matemáticas. Conocían historia natural, eran buenos en la agricultura, en la arquitectura. Entonces, Moisés creció, ¿verdad? Con todos esos conocimientos cuando estuvo en Egipto. Entonces, después de revisar toda la historia, nos damos cuenta que Dios es absolutamente todo para salvar y para la preservación de su pueblo. Entonces, hoy el mundo celebra, ¿verdad?, la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y luego algunos, la tradición, celebra el 6 de enero. ¿Qué celebran? El Día de Reyes, ¿verdad? Y la rosca y todo, y el monito, y celebran que los reyes, ¿verdad?, traen juguetes, traen regalos porque lo hicieron ante el nuevo Señor Jesucristo, pero eso es parte de la tradición y le han puesto nombre, ¿verdad? Lo estuvimos recordando la semana pasada. La Biblia no dice, ¿verdad?, cuántos eran, ni dice que, ¿verdad?, nomás se cree que eran 3, pero en realidad no eran 3. Muchos definen que es eso por la razón de los presentes que traen, oro, incienso y mirra, ¿verdad? Y entonces, pero hemos estado estudiando que son hombres poderosos, eran hombres que dominaban la ciencia y que tenían también el estudio de la astrología, entonces podían tener hasta cierto punto, ¿verdad?, hacer algunas, ¿cómo se dice?, magias, ¿verdad? Pero ellos no lo consideraban así al principio. Entonces, ellos eran especialistas, escucha bien, en interpretar sueños. Por eso cuando José interpreta el sueño llega a ser uno de los grandes. Entonces, cuando Moisés se presenta ante Faraón, ¿verdad?, y echa la vara y se convierte en culebra, Faraón llama a sus adivinos también, sus magos, y dice que también hacen lo mismo. ¿Se da cuenta? Entonces, pero siempre los hijos de Dios, ¿verdad?, todos aquellos enviados de Dios prevalecían. Porque ¿qué pasó? ¿Se acuerdan qué pasó cuando con la vara de Moisés? Se devoró a las otras, ¿verdad? Convertida en víbora, se devoró a las otras, algo que las otras no podían hacer. Entonces, bueno, no vamos a entrar en detalle de ese tiempo porque es palabra que usted ya conoce. Entonces, si ellos eran especialistas en interpretar sueños, y cuando no pudieron hacer eso, ahí estuvo Daniel. Entonces, lo más interesante de esto, ¿verdad?, es como Dios coloca a Daniel en un lugar tan prominente como era Babilonia. Babilonia, el Medo Persa, entonces en ese tiempo eran los que controlaban el mundo, y acomoda a Daniel ahí al frente, encima de todos aquellos que eran considerados lo más prominente, lo más alto y lo más poderosos políticamente. Entonces, Dios estaba trazando su plan, ¿verdad?, para que en un tiempo, ¿verdad?, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, este grupo de magos, ¿verdad?, un día, cuando el bebé naciera en Belén, esos magos llegaran a la casa en donde el bebé estaba. Eso es planear la historia, y Dios lo hizo de una manera perfecta. No sabía mucho de esto, ¿verdad? Siempre, aún hasta en nuestros dramas, pasábamos ahí, ¿verdad?, a los sabios. Entonces dijimos que magos, ¿verdad?, es la palabra correcta, solamente que fue corrompida. Pero hoy cuando decimos magos pensamos que es un adivino, es un hechicero. Pero esa palabra fue corrompida. ¿Estamos claros en ello? Entonces, originalmente eran hombres sabios. Y entonces ahora los conocemos, ¿verdad?, como hombres sabios. Entonces, la religión, ¿verdad?, sincretista, híbrida de los magos, ¿qué quiere decir eso? Es que ya se había, ¿verdad?, ya no era pura, sino que había adoptado, acuérdense que estuvieron ahí en el Medo Persa, y adoptaron ahora el astro... ¿Se acuerdan? Entonces, porque impuso Darío esta nueva. Entonces, en Mateo capítulo 2, algunos magos, los magistrales, y estos que eran,
Estos eran un tipo más o menos así como el Senado de Estados Unidos, simplemente eran hombres, los que estaban realmente compuestos de personas con mucha sabiduría, o sea, como magos, ¿verdad? Cuyo deber era mucha atención, ¿verdad? Tener autoridad absoluta para escoger un rey. Entonces ellos se encargaban de buscar, así como el Senado aquí se encargan de buscar quién va a ser el candidato para gobernar. Entonces establecían al rey y tenían verdaderos problemas con el rey, no estaban de acuerdo, entonces ellos querían pelear contra Roma, pero algunos que se habían puesto ya habían sido derrotados. Entonces los magos estaban buscando un rey del este, un nuevo rey del imperio oriental que pudiera ir a Roma. Y cuando llegaron a Jerusalén, entonces Herodes sabía lo que estaba pasando, ¿verdad? De la historia que quizás no conocía, ¿verdad? Entonces ellos eran los que producían, establecían los reyes, y cuando andaban por la ciudad diciendo, ¿dónde está el nuevo rey? Entonces, ¿verdad? Herodes entró. Entonces cuando de pronto aparecen estos peces que establecían a los reyes, están allí en Jerusalén, sin duda alguna, viajando con toda su escolta oriental, ¿verdad? Algunos dicen que llevaban sombreros cónicos y no iban montados en camellos, sino que estos traían una caballería, la caballería persa, que imponía autoridad, que imponía, ¿verdad? Intimidaba a todos aquellos que pudieran estar frente a ellos. Entonces, no eran simples hombres, no eran hombres como hemos considerado que eran tres, no, estos viajaban, ¿verdad?, con un gran ejército. Entonces, dicen que vestían túnicas hasta muy abajo, viajando en caravanas persas y no en camellos. Se estima en términos que llegaban, ¿verdad?, en esos caballos imponentes. Estos son hombres poderosos, pero para las cosas, Herodes, es que el ejército estaba fuera del país en una misión. Y entonces la Biblia dice que Herodes se turbó, y la palabra turbó, ¿verdad?, dice que indica en el original como cuando la lavadora, ¿verdad?, está lavando la ropa y está girando y está temblando, ¿verdad? ¿Cuántos aquí han usado la lavadora? Entonces sabe el movimiento que tiene, ¿verdad? Entonces esa es la idea que da, ¿verdad?, esa palabra. Cuando dice que él se turbó, es que se paniqueó, estuvo, ¿verdad?, en gran temor, porque entonces la palabra, ¿verdad?, indica eso. Herodes tenía un título, y el título de él era rey de los judíos. ¿Quién se lo había dado esto? César Augusto, que era el emperador de Roma en ese entonces, lo obtuvo de César Augusto. Entonces, César Augusto lo conoció como rey de los judíos, pero él se dio cuenta que el gran sueño de su vida era obtener ese estado, ¿verdad?, bajo su poder, y él estaba en medio de dos imperios enormes que estaban en contienda, ¿verdad?, el este y el oriente. De pronto esta enorme caravana de persas llega a la ciudad y él entra en pánico, ¿verdad? Y bueno, están buscando al nuevo rey. ¿Qué estarían pensando los magos? De acuerdo al conocimiento que ellos tenían y la influencia que Daniel había hecho, ¿verdad?, y las profecías que él tenía, ¿verdad?, de cómo nacería el rey. No sabemos qué tanto ellos sabían o habían descubierto acerca del Mesías, pero lo que sí es muy interesante, ¿verdad?, es que ellos lo veían de una manera espiritual, porque cuando llegaron a ese pequeño lugar en Belén, la Biblia dice que lo adoraron. Y aquí lo que está estableciendo Mateo, ¿verdad?, lo que le está diciendo a su pueblo judío, que Mateo escribe al pueblo judío, ¿verdad?, lo que está diciendo: este es el rey de los judíos, este es el verdadero rey, ¿verdad? Esta mañana estudiábamos acerca de cómo el Señor Jesucristo decía: yo soy la vid verdadera, ¿verdad?, siendo el original. Entonces ellos lo vieron más que como un rey. Entonces se lo adoraron y vieron al Mesías, ¿verdad?, el que habían oído desde los días de Daniel. Bueno, ¿verdad?, aquí tenemos a unos gentiles, escucha bien, que temían a Dios, que estaban buscando a Dios de una manera con todo su corazón, y ellos tenían un doble propósito. Estaban pensando que quizás este es el Salvador, llamado el ungido, el cual es un término también para describir a un rey.
Entonces, quizás ellos no lo sabían, ¿verdad? Pero Él es el Salvador, el Mesías. Él es el que va a congregar a este pueblo del este y marchar contra la opresión de Roma. Entonces, esa es la razón por la que llegan a la ciudad y comienzan a preguntarle a la gente dónde estaba este nuevo rey. Ellos pensaban que el pueblo de Israel estaría tan emocionado como ellos. Pero resulta que el pueblo estaba dormido, no sabía, no entendía, y aun cuando tuvieron las escrituras y tuvieron señales, ¿verdad?, de cuando la Virgen y esas escrituras, pero no supieron leer los tiempos. De tal manera que estos gentiles vienen, reconocen, ¿verdad? Y entonces es increíble, que el primer grupo de personas que hayan del mundo, ¿verdad?, que hayan reconocido quién es Jesucristo, hayan sido estos gentiles, ¿verdad? Entonces la llegada de este rey. Entonces él vino a los suyos, dice la escritura en Juan capítulo 1 verso 11, y dice que los suyos, pero Mateo continúa con este tema a lo largo de su evangelio, el rechazo del rey. Entonces podría ser el monarca invencible. Podían coronarlo, podían tomarlo y hacerlo rey y unificar el este. Y este gran Mesías del cual Daniel había profetizado, y podrían ir en contra de Roma siendo invencibles. Y entonces Jerusalén es visitada por este grupo de magos, estos establecedores de reyes del este, que vienen aquí con toda su caballería, con su escolta. Y entonces el escenario está entonces establecido. Entonces ya vamos a empezar a cerrar esta parte. ¿No le emociona esta parte de la historia? Cómo Dios planificó todo tan perfectamente, de tal manera que, mire, hacía mucho tiempo atrás, Él escogió a un hombre llamado Daniel, y lo colocó en un lugar de influencia sobre algunos hombres que llegaron en un tiempo perfecto. En algún momento, hace años, ¿verdad?, estudiando qué iba a dar en una noche celebrando Navidad, decía que estos reyes trajeron provisión a una familia tan pobre, porque el Señor Jesucristo, recuerda que en qué condiciones nació. El papá, qué profesión tenía, entonces no era gente tan prominente, y lo podemos ver cuando dice que traen el sacrificio, ¿verdad?, por ser varoncito al templo. ¿Y qué fue? Un par de palominos. ¿Por qué? Eso indicaba que eran de un nivel muy humilde. Entonces ellos trajeron la provisión también para que pudieran, ¿verdad?, en un momento dado salir huyendo hacia Egipto. Se necesitaban recursos. Entonces, toda esa provisión, imagina cómo Dios está proveyendo absolutamente todo lo que se necesita en el tiempo correcto. Entonces, Él había escogido a Daniel, lo colocó ahí en ese lugar de influencia sobre algunos hombres que llegaron en ese tiempo perfecto. Mateo, a lo largo de su evangelio, está tratando de decirle al mundo: Jesucristo es el Rey. Miren, estos que establecen reyes en todas las naciones han venido aquí y han adorado al Rey de los judíos. Es emocionante, es fascinante todo esto que estamos viendo. Entonces, esto, ¿verdad?, Él está asegurando, Mateo le está asegurando a su nación que nadie pierda de vista esto, y Él presenta a los hombres más famosos que establecían a los reyes en el mundo para que vengan y se postren a los pies de Él. Esto es parte de la estrategia de Mateo, enseñarle a su pueblo, ¿verdad?, diciéndole: Él es el rey. Y si Israel no lo va a reconocer, entonces Dios va a traer un grupo de gente de Persia para reconocerlo, que Él es el rey. Qué bonito. Yo cuando estaba estudiando esto dije: wow, es impresionante cómo nuestra vida, mis hermanos, está diseñada de una manera tan perfecta. Se imagina, especialmente los que no conocieron a Dios antes, ¿verdad? Y que le enseñaron a lo mejor un tipo de religión, un tipo de fe, una creencia, pero cuando viene a Jesucristo y empieza a leer la escritura y empieza a llenarse de ella y empieza a ver su vida atrás y se da cuenta, ¿verdad? Y ahora puede decir: gracias a Dios, yo pasé esto, yo pasé lo otro, pero Dios me tenía algo preparado. En algún momento de mi vida yo levanté mi mano, yo acepté a Cristo en mi corazón y ahora estoy aquí. ¿Entiende? Sin embargo, hay muchos que todavía viven en la ignorancia. Israel estaba en esa ignorancia. Sin embargo, Dios hizo traer a este grupo tan
maravilloso, ¿verdad?, que establecían los reyes en ese entonces. Entonces, Dios ha planeado de manera maestra la historia, y lo triste es que el pueblo que debería haber sabido no lo vio. Y la gente que nunca debió haber sabido se apareció y adoró. Eso es historia. Jesús vino, y Pablo dijo esto: vino a dar salvación al judío primeramente y también al griego. Entonces, Jesús dijo: no he venido sino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sin embargo, Israel le dio la espalda a Cristo, y Él llamó a un pueblo que no era su pueblo y lo hizo su iglesia. Él alcanzó a los gentiles, dice Romanos, que nos insertó, capítulo 11 de Romanos. Interesante cómo nosotros somos injertados en el olivo original. Dice desde el principio, ¿verdad? La Biblia dice que si nosotros no lo alabamos, ¿quién lo hará? Las piedras. Las piedras hablarán. Entonces, si su pueblo no lo alabó, mire, ¿quiénes vinieron a alabarlo? ¿Quiénes vinieron a adorarlo? Pero Dios no se queda sin la gloria. Y cuando no hubo alguien que lo recibiera en este mundo, porque sabe usted que cuando alguien nacía en aquella época, no sé si ahora todavía lo acostumbran, pero cuando había un nacimiento, habían tambores, había música, había cánticos, había alegría, ¿verdad? Y sabe, el mundo estaba metido en sus querellas, cantamos ese rato, estaba dormido, no esperaban, pero sabe, Dios preparó a sus huestes angelicales que cantaban gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Entonces, usted sabe, en nuestro mundo en la actualidad se celebra Navidad, se entregan tarjetas de Navidad, podemos ver a los hombres sabios, ¿verdad? Y estos, ¿verdad? ¿Quiénes son? Pero no entendemos el punto, o no lo entendíamos, pero ahora sabemos que eran hombres prominentes que Dios había preparado para establecer reyes, y que ellos vinieron, ¿verdad?, y honraron al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, antes no entendíamos el significado, no veíamos quiénes eran ellos, pero ahora sabemos quiénes son. Entonces, algunos de nosotros, ¿verdad?, que nos mostramos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, el mundo estaba ocupado como está hoy en día. Al mundo se sigue anunciando que Jesucristo viene. Muchas iglesias abiertas, muchas iglesias predicando a través de las redes sociales, en la televisión, en la radio. El trabajo se está haciendo, pero mucha gente sigue sin escuchar. Mucha gente sigue sin abrir su corazón. Mucha gente viendo, no ven. Pero gracias a Dios porque usted ha abierto su corazón. Jesucristo vino a nacer en su corazón. Vamos a orar en esta noche. Padre, es interesante cómo, y va más allá de nuestra mente, el ver cómo tú llevas a cabo tu obra en la historia, tu grandeza increíble, tu poder sin paralelo, sin igual, es incomparable tu sabiduría, no tiene algo que se compare. Padre, te damos muchas gracias por esos hombres sabios, los magos, aunque no sabemos cuántos fueron y cuáles eran sus nombres. Ellos estaban buscando al Rey y lo encontraron. Fueron persistentes y lo adoraron. En nuestro corazón puede haber tristeza por la gente del Rey que no lo quiso. Y algunos todavía no lo aceptan ni lo quieren hoy en día. Y en la sociedad en la que vivimos, aun cuando damos mensajes, aun cuando le comunicamos a los que están a nuestro alrededor, ellos permanecen indiferentes y no entienden, no comprenden. En esta noche, Señor, nuestra oración, porque nuestra comunión aquí, por algunos que han sido como el pueblo del Rey y le han dado la espalda y han dicho que no lo quieren. Hemos estado con personas a las cuales les hemos hablado de tu palabra, les hemos hablado de tu salvación,
y les hemos preguntado, ¿te gustaría tener la seguridad de tu salvación? ¿Te gustaría aceptar a Cristo? Y ellos dicen no. Y le volvemos a explicar una vez más el propósito al tú crear al hombre y cómo el hombre cayó y que no hay nada, Señor, que en nuestra ignorancia hayamos cometido que tú no perdones, y aún siguen diciendo que no, rechazándote, porque no quieren que el gobierno tuyo esté sobre ellos, sobre sus corazones, como dijeron algunos allá en la Biblia también. Oramos, Señor, para que tú convenzas de pecado sus corazones, que sean como aquellos que vinieron desde lejos y se regocijaron con gran gozo y cayeron postrados delante de tu Hijo Jesucristo, lo adoraron. Gracias también porque tú planeaste que fuéramos parte de la iglesia que se postra ante ti en adoración. Te damos la alabanza, Señor, por todo lo que has hecho. Muéstranos tu mano poderosa. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Gracias por enseñarnos tu palabra y a comprender, Señor, que la historia tú ya la tienes escrita. Que nosotros tomamos decisiones y que tú escribes la historia, pero de acuerdo a tu omnisciencia. Porque en ninguna forma, Señor, tú nos forzas a hacer algo que no queremos. Siempre respeta, Señor, nuestras decisiones, aun siendo tú el creador y el soberano, el que pudiera desaparecernos si solamente tú quisieras. Gracias por tu paciencia para con nosotros. Ahora entendemos, Señor, y enseñamos que la Navidad no tiene que ver con árboles, con regalos, con tarjetas, sino es la fiesta en nuestro corazón lleno de regocijo, porque tú nos enviaste el regalo más maravilloso del universo, la salvación eterna, a través de tu Hijo Jesucristo, que un día vino. Y conociendo que nosotros somos tan idólatras, si supiéramos el día, quizás adoráramos el día. Si supiéramos la hora, a lo mejor en esa hora, o el minuto. Conociendo, Señor, nuestra naturaleza pecaminosa, y quisiste alejarnos de todo ello. Pero lo más maravilloso, Señor, es que viniste a nuestra vida. Gracias por darnos la oportunidad de conocerte. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bendice a este pueblo, Señor, que está delante de ti. Que tu Espíritu Santo esté obrando en cada uno de ellos. Si hay alguno que no ha abierto su corazón a ti, Padre, que tu Espíritu Santo esté obrando, que pueda reconocer, Señor, que tú eres Dios, el Rey de Israel. Gracias por amarnos tanto. Gracias por darnos a conocer, Señor, esta historia tan linda, tan bonita. Bendito sea tu nombre. Mientras usted sigue orando, yo quiero hacer esta invitación. Habrá alguien entre nosotros que todavía no ha hecho su decisión por Cristo. Deje que Él nazca hoy en su corazón, que hoy sea su Navidad. ¿Le gustaría? Indíquemelo levantando su mano y yo quiero orar por usted. ¿Habrá alguien entre nosotros que todavía no lo ha hecho? Considérelo. Considérelo. Cristo le ama. Amado Dios, cerramos este espacio, Padre Santo, agradecidos contigo. Gracias por tu amor y tu misericordia. Ahora queremos seguir honrándote, Señor, a través de estos especiales que continúan. Que la bendición tuya esté con nosotros. Muchas gracias. Amén. Este grupo de jóvenes también se ha preparado para darles a ustedes, especialmente para nuestros Padres Santos, al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey.
El corazón ya tiene luz. Y pa' su santa ley, y pa' su santa ley, y pa' su santa ley. Al mundo paz el Salvador, en tierra reinará. Ya es feliz el pecador. Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da. Al mundo él gobernará, con gracia y con poder. A las naciones él mostrará Su amor y su poder, su amor y su poder, su amor y su poder. al mundo paz. Nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz, y pa' su santa ley, y pa' su santa ley, y pa' su santa ley. Al mundo vas el Salvador, en tierra reinará. Ya es feliz el pecador, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da. Al mundo él gobernará, con gracia y con poder. A las naciones él mostrará su amor y su poder, su amor y su poder, su amor y su poder. Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey. Amén, amén. Amén, amén. Amén, hermano. Vamos a seguir cantando este canto que dice: oíd un son en alta espera. Sol en alta espera, En los cielos, gloria a Dios. Al mortal pase la tierra, cantará celeste voz. Con los cielos alabemos al
para orar y orar, para despedirnos y orar por los alimentos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, le damos gracias, Padre bendito, por esta noche que nos permite estar en su casa, Señor, para celebrar, Padre bendito, que usted nació un día, Padre, y que también, Padre bendito, ha nacido en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias, le damos gracias por su iglesia que se hizo presente en esta tarde, Padre bendito, para celebrar esa noche tan memorable, Padre bendito. Ahora también, Señor, le pedimos que bendiga los alimentos que serán tomados en esta noche, Padre, que puedan ser para bien de nuestro organismo, Padre. Gracias le damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.